Es doloroso ver cómo la vida se va entre los dedos y nunca te dice chau. Es doloroso ver a los hermanos caer y a los amigos llorar. Es doloroso ver que no podemos cambiar, que aunque intentemos el mundo sigue igual. Es doloroso ver que no te pude entender y te fuiste lejos y gritándome. Tuvimos el amor que siempre quisiste, tuvimos rock and roll y no te alcanzó. Somos dos caníbales hambrientos peleando. Reflexionando sobre todo lo que di, me vi pensando que tantas veces mentí, te quise tanto. Tu odio me hizo feliz, filosofemos amor, si no la vida es tan gris. Tuvimos el amor que siempre quisiste, tuvimos rock and roll y no te alcanzó. Somos los caníbales hambrientos peleando. Tuvimos el amor que siempre quisiste, tuvimos rock and roll y no te alcanzó. Y somos los caníbales hambrientos peleando. Tuvimos el amor que siempre quisiste, tuvimos rock and roll y no te alcanzó. Somos los caníbales hambrientos peleando. Es doloroso ver cómo la vida se va entre los dedos y nunca te dice chau. Es doloroso ver a los hermanos caer y a los amigos llorar. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Viernes 17 de mayo. Somos la primera mañana en Radio Nuevo Día. Somos la otra gestión y aquí nos quedamos hasta las 9:30 de la mañana con Karina Taberne. ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Buen día, pichoncito, gente, bienvenidos. Buen día a nuestros compañeros, buen día a ustedes. En donde estén, matecito en mano, esperamos, cafecito, tal vez, en este viernes, llegó el viernes, qué día tan lindo, día de encuentros, noches de encuentros también. Se viene el fin de para aprovechar. Así que, señoras, señores, vamos a disfrutar de esta horita y media que tenemos juntos. Así es, juntas. noche / madrugadas de encuentros. Como en aquellos tiempos. Como cuando era joven, no te dormías tan temprano. Yo les cocino y me da sueño y olvídate, che, me da sueño y yo me voy a dormir,
Ah, sí, Sí, va a ser. pero estás en tu casa. Sí. No, sí, por eso te digo. Me da sueño y me voy a dormir. Vos haces lo que quieras. ¡Dejen dormir al prójimo! Claro. Ah, no escuchaste. Claro, no escuchaste. Ahora vas a escuchar, porque ya está participando nuestro comandante, que dice que dejen de dormir al prójimo. Ah, claro. Gracias, Juli. Claro, claro. Vos decís, yo voy a dormir, ustedes hagan, siéntanse en casa, que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Claro, como ya lo he hecho. No me quemé, No, pero además, no te quemé. además algunos a las 4:30, 5 de la mañana están como si fuese las 9 de la noche, ¿viste? Claro. Ajá. Sí, loco, pará que yo trabajé hoy. ¡Quiero dormir! Ah, No lo digas muy fuerte, porque si no, tal vez alguno ¿Alguno qué? te va a acompañar, se acuesta con vos. Que le Sí, gusta sí, mucho. hijo. Claro, como el comandante. Bueno, ¿cómo estás, Brian Álvarez, en los controles? ¿Todo bien? Buongiorno a tutti. ¿Laburás este fin de no? ¿Sí? Sí, sí, hijo. No, la estás marrocando, comandante. Pará un poco. Pará. Julián Quiroz Estoy acá cansado, jefe. en la mesa con nosotros. ¿Cómo estás, Juli? Ya estamos al aire en el streaming, en YouTube, en Face, en el diario Nuevo Día, también por todos lados. Estamos en vivo en Perito Moreno, en FM Activa 94.1, en vivo en San Julián, en Radio Líder 101.5 y en vivo en la Cuenca Minera también. Abrazo a Marcelo Lorriaga, que nos pone el aire allí en Río Turbio 28, a Tito Parada, que nos pone el aire en su radio en Puerto San Julián, y a Fede también, Tal cual. que nos pone el aire en Perito Moreno. Ahí estamos, cubriendo gran parte de la geografía provincial. Sí, sí. Y vamos por más. Ah, ¿sí? Vamos por más. Ujú. Sí, exactamente. Queremos llegar a distintos puntos de la provincia Ujú. de Santa Cruz. Ese es un gran objetivo. Y paulatinamente, así vamos avanzando. Así es. Hoy lo tendremos a Marcelo Zepernik con nosotros, desde Josefina, directamente desde zona Calafate. Sí. Va a estar presentando su columna, que ya me anticipó. El tema del viernes sería la virtud del ahorro. Ajá. Qué La complicado. virtud del ahorro. Qué complicado en estos tiempos. En otros tiempos, claro, una virtud. Claro. Ahora es un privilegio, te diría. Tendrá alguna historia Claro. referida a... No lo vamos a tomar literal, ¿no? No. Ujú. Pero bueno, va a estar. Hoy es viernes de Marcelo Zepernik, gente. Así que quédense con nosotros, porque en el transcurso del programa va a estar compartiendo una de las tantas historias de esos momentos que Marcelo los cuenta a su Ujú. manera. Único. La mejor manera de cerrar la semana, ¿eh? Totalmente, totalmente. Con un relato, una anécdota histórica, como le denominamos nosotros, las de Marcelo. Así es, así es. Así que en un ratito nada más, Marcelo Zepernik aquí en La Otra Gestión. Los datos del tiempo en Río Gallegos: 9 décimas de grado sobre cero, la temperatura, la térmica 2 grados 9 bajo cero, humedad de 96%, presión 1016,8 hectopascal, viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se espera una máxima para hoy de 7 grados centígrados, mañana sábado 7 de máxima, 3 de mínima. Y el domingo ya cae la temperatura mínima 1 bajo cero, la máxima 5 grados. Perfecto. Y a ver si tenemos condiciones parcialmente nublado el cielo, el sábado y el domingo también mayormente nublado. Muy bien. Pero no aparece nada más que eso. Ningún fenómeno extraordinario. Al menos hasta ahora, Ujú. condiciones normales para la fecha, aquí en toda la provincia de Santa Cruz, hoy y todo el fin de semana pintadita de verde la Perfecto, provincia. muy bien, ahí estamos. De Río Gallegos nos vamos a la Cuenca. Buen día, Río Turbio, 28 de noviembre también, a esta hora, 8 de la mañana, 12 minutos. Allí en la Cuenca el cielo está algo nublado, la temperatura real está fresquito,
1 grado 8 décimas bajo cero, pero la térmica es de 5 grados 2 décimas negativo. En la humedad muy alta, 95%. El viento del este corre a 9 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad. En este día viernes la máxima está pronosticada en tan solo 7 grados para 28 y para Río Turbio. Y por la mañana el cielo se va a presentar parcialmente nublado, por la tarde algo nublado y por la noche ligeramente nublado. Van a tener un fin de semana bastante fresco. El sábado una mínima pronosticada de 2 grados bajo cero, una máxima de tan solo 5 grados positivos. Y el domingo hay algo parecido, pero un poquito más frío. Una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 4 grados sobre cero. Yo me voy a Puerto San Julián, La información del Servicio Meteorológico Nacional indica que la temperatura actual es de 2 grados centígrados, la térmica 2 grados 8 bajo cero y el cielo está despejado. Humedad 83%, presión 1013 decimal 8 hectopascales, viento del oeste a 20 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros, esto es buena. La máxima para hoy 8 grados centígrados en San Julián, neblinas por la mañana se esperan. Raro porque si ahora se presenta nublado que anticipan neblinas, pero bueno. No puede cambiar. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así es, para la tarde el cielo algo nublado y para la noche parcialmente nublado. Mañana sábado 8 de máxima, al igual que el día domingo. Fin de semana las mínimas en San Julián rondarán entre los 0 y los 2 grados centígrados. Perfecto. No tengo los datos actualizados de Perito. Te doy tiempo si te querés fijar si están actualizados en algún lugar, pero además de decirles buen día a nuestros vecinos peritenses, les adelantamos que hoy, día viernes 17 de mayo, la mínima para Perito estaba pronosticada en 4 grados bajo cero, muy fresco, y la máxima en tan solo 7 grados. Por la mañana, pronóstico de neblinas, despejado por la tarde y ligeramente nublado hacia la noche. Sábado y domingo con mínimas muy bajitas, es lo que indica el servicio meteorológico, de 3 grados bajo cero. Bien. La mínima para ambas jornadas y la máxima también, el mismo número pronosticado para sábado y domingo en 5 grados positivos. Bien, sí, la actual en Perito, 2 grados bajo cero. El cielo se presenta despejado, viento calmo, a 3 kilómetros en la hora, pero bueno, es imperceptible realmente. La máxima hoy llegaría a los 8 grados centígrados. Bueno, ese le da un gradito más, pero van a andar por ahí rondando. Así es, humedad 88%. Bien, jornada con cielo despejado allá en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, ya vamos a ir a saludar a nuestros auspiciantes que hacen posible que todos los días estemos compartiendo esta mañanita y estos primeros mates y el primer cafecito con todos ustedes. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Saludo a Fabián Fernández, uno de los trabajadores gerentes ahí de Sandín Hermanos. Ayer estuvo cumpliendo años, Fabián. Ah, ¿estuvo de cumple? Sí, lo llamé, pero no me atendió. Ah, ¿le debe algo o no? No. No que se pueda decir al aire. Es más lo que me debe él a mí. Está bien, bueno, sí. Está bien. Capaz que pensó que lo llamaba para cobrarle. Claro, pero no, lo llamaba para saludar. Fabián debe cumplir 50 y... ¿Es necesario que Sí, claro. Sí, él haría exactamente lo mismo, así que... O peor. Sí, debe cumplir... ¿qué estamos en el 2024, no? Claro. 50, está quemando 50, vos la edad, 54, la falta de memoria. 53, 54 años debe cumplir Fabián. Bueno, un beso grande, un pibe. Un pibe. Sí. Y saludos a Toto Sandín también, que lo vi en La Plata, porque este fin de se dispone a participar de una nueva competencia del TC Pickup. Pickup. Ajá. TC Pista Pickup, así sí. es, ¿no?
en el José Mouras de La Plata. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Para reservar, agenda este teléfono 2966-530706. Y recordá que el hostel Titán permanece cerrado en temporada baja, abre sus puertas en el mes de septiembre, pero existe la posibilidad de abrir sus instalaciones para contingentes, para delegaciones, para grupos grandes. En tal caso tenés que consultar al 2966 746219. Loterías Palabras de Acción Social festeja los 22 años del Telebingo santacruceño, el juego de la familia, con el sorteo de un Renault Sandero 0 kilómetro y un pozo acumulado de 9.250.000 pesos, el valor del cartón 6.000 pesos. El sorteo se va a realizar este lunes 20 de mayo y los interesados en participar del juego pueden acercarse a las agencias oficiales pertenecientes a Lotería de Santa Cruz y adquirir su cupón. El Telebingo santacruceño cumple 22 años y lo festejamos a lo grande. Con un cartón de 6.000 pesos te ganás un auto 0 kilómetro. Sí, un Renault Sandero 0 kilómetro. El sorteo se realizará el lunes 20 de mayo. Corre a la agencia de tu barrio o busca a tu vendedor amigo y sé parte del festejo del juego de la familia. Telebingo santacruceño, 22 años ininterrumpidos en el aire de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El pozo acumulado del Telebingo santacruceño está a 9.250.000 pesos. Igual se pone en juego en este Telebingo especial. Pero además de este pozo acumulado, hay un adicional al casillero número 41 de 1.000.000 de pesos en cada una de las partidas. Ah, buenísimo. Una Claro, de 40 de ayer saltó al 41, al casillero 41. No. El pozo acumulado se juega al casillero número 40, 9.250 de acumulado. Hay un premio 9 extra. millones. Sí, 9 millones. ¿Qué dije yo? 9.000. No. 9.250. 9.250.000 pesos. Ahí está. Gracias por la corrección. Habían algunos millones. Claro, porque ahí ves mucha plata. Sí. Y adicionalmente se puso otro premio, el casillero número 41, y es de 1.000.000 de pesos. Para además, este especial. Además, claro. Perfecto. Además, exactamente. El mini bingo quedó vacante. Ayer el pozo acumulado, también que juega a la bolilla número 40. Al casillero número 40, el próximo jueves se acumularon y se van a jugar 8.100.000 pesos. No tengo todavía la información actualizada, pero sé que quedó vacante el acumulado del mini bingo. Así es. Y bueno, y el lunes entonces es el sorteo. Así es, tenemos 3 cartoncitos para sortear, comandante, ¿no? Creo que están en poder de Brian, ahí está. ¿De qué tenemos 3 cartones? 3 cartones del Telebingo especial. ¿Del auto? Del auto, claro. No sí, te puedo creer. ¿En serio? Ahí los tiene Brian. Brian se quiere quedar con uno es mío, dice. No, ¡ay, qué bueno! Así que el lunes vamos a estar haciendo los sorteitos, ¿eh? Qué bueno hizo. 3 cartones entonces para el sorteo del auto. ¿Vas a estar participando del sorteo en la conducción? Me invitaron a participar en la conducción, así que... ¡Qué grande! Volvés después de tantos años. Así es, acá están, mira. Qué alegría, porque hay gente que todavía, hace rato que no estás en el sorteo de lotería. En su momento estuviste unos años, y hay gente que todavía te encuentra en el supermercado y en la calle y se acuerda de vos, de tu paso por
justamente el Telebingo. Se acuerdan bien una gran mayoría, pero otros me dicen, vos nunca me cantaste un premio. Y bueno. Así que sí, este lunes vamos a estar participando de este sorteo especial con Angelito, con Ángel Vargas, por supuesto. Tenemos 3 cartones para sortear, así que estén atentos a las redes del programa de La Otra Gestión, porque Olvídate. seguramente vamos a canalizar Gracias, el sorteo Juli. por allí, al menos para la inscripción, aunque seguramente el lunes acá el sorteo lo vamos a hacer en Lo vivo. mostramos, obviamente. que son postas. Pero tenemos el cartón No. 1566, Acá, el gracias. 1921 y ese, Lo vamos a decir. el 1483. ¿eh? Acá está. Bueno, vamos a sortear y a regalar. Y ya que está, decime los premios que están, además del auto 0 kilómetro. El primer sorteo del la primera ronda, digamos, Ujú. tenemos un premio de 200.000 pesos para la línea y 400.000 pesos para el bingo. Muy bien. Más, obviamente, lo que vos decías, ¿no? En cada una de las partidas, el pozo acumulado para la bolilla 41 de 1 millón de pesos, hacia este premio especial. Claro. En el juego 2, en el segundo bingo, en la segunda ronda, 250.000 pesos. Ahí está, se los vamos a mostrar. Sí, contame. 250.000 pesos la línea y medio millón de pesos el bingo. Ujú. En la ronda número 3, 300.000 pesos la línea y 600.000 pesos el bingo. Y en el último, la línea, 400.000 pesos y el premio bingo, un Renault Sandero 0 kilómetros. Hermoso el sendero, un azulcito oscuro ahí, muy lindo. Muy Sí, lindo. mira, me haría juego con él. Sí, Bueno, y lo que el tengo valor ya puesto. lo dijimos, ¿no? 6.000 pesos. El valor Del del cartón, Ujú. 6.000 pesos para jugar las 4 partidas. Bien, lo vamos a estar seguramente habilitando el Face de La Otra Gestión, Ujú. ahí para que puedan inscribirse y por supuesto el sorteo de los cartones. Si el comandante no dispone de otra cosa, lo vamos a estar haciendo el lunes en vivo aquí. ¿Les parece? ¿Les parece? Bien, gracias a quienes ya nos están saludando tempranito. Enrique, yo quiero uno, dice Enrique, nunca saqué nada en sorteos. Bueno, está bueno. atento Enrique, así te inscribís. Seguramente hoy por la tarde ya vamos a estar Lo vamos a poner en Sí. las redes del Ujú. programa de La Otra Gestión para que se anoten algo muy simple, ¿eh? El nombre, los 3 últimos Claro. del DNI, algo así les vamos a pedir. Claro, Y el lunes tranquilamente los pueden sorteos. participar, nuestros vecinos del interior, nuestros grandes oyentes del interior, que son muchos. Total, después, bueno, de alguna manera les hacemos llegar el cartón, ¿no? Ujú, sí. Hoy en día por ahí se puede jugar, o sacamos una fotito y lo juegan, claro, o lo juego yo, claro, total, ya saben. Claro, lo jugamos nosotros, total, queda claro cuál es el número de cartón, Claro, ¿no? y Por supuesto. tranquilamente pueden participar del sorteo todos los vecinos de la provincia. Así que Y se pueden anotar. de fuera de la provincia también. ¿Mm? Sí, Bien, obvio. Adriana Latorre, buen día chicos, excelente viernes, nos desea, gracias Adri, saludos también Besos, para allá. besos. José Arteaga, buenos días Karina y Claudio, que tengan un excelente día, viernes, y gracias por estar todos los días. Gracias a ustedes, en a realidad, José, ustedes. por estar Claro. siempre. Patricia, buenos días, excelente jornada. Ana Villarruel, buen día, buen programa. Viernes esperando a Marcelo, nos dice Ana. Ah, escuché, justamente Está acá bien. estoy respondiéndole un mensaje, Ujú. mando un mensaje, nuestro querido Marcelo Sepernik, que en minutos va a estar aquí en La Otra Gestión, dice, buen día, no, buen día agregué yo, nos manda un mensaje, dice, disfrutando de mis conductores preferidos. Claro, que no necesariamente somos nosotros. No, capaz bueno, que está escuchando otra radio Claro, o sí, mirando sí. la tele y está y, mientras claro, tanto escribiendo. escuchando a sus conductores por el medio. Claro, obviamente, obviamente. Nosotros también estamos esperando a nuestro columnista estrella preferido, sí. Sí. Que lo vamos a tener más En adelante. breve. No seas malo. Bien, ¿qué otro saludito tenía? A ver. María Luz nos dice, buen día, quiero él y todos dibujitos de un autito. Qué bueno, yo también. Todos lo queremos, todos lo queremos. Así Bien. que estén atentos porque hoy a la tarde ya vamos a hacer un posteo para que tengan todo el fin de semana
de anotarse a través de nuestras redes, del Facebook de La Otra Gestión. Vanina, buen día, buen viernes, Cari, dice, y focaliza el saludo para vos. Besos, Vani. Bien, y otro más acá, Liliana, buen día, Cari y Claudio, ella me incluye. Sí. Buen viernes, buen fin de. Dice, bueno, gracias por los deseos, se los retribuimos. José Arteaga también se hace presente, pero le escribe al comandante al 51 60 51 en esta mañana de viernes. Buenos días, Karina y Claudio, que tengan un excelente día viernes y gracias por estar todos los días. Buen día, feliz fin de abrazos, nos dice Carlos Vera. Un abrazo para todos y los invitamos a participar del sorteo, que tenemos 3 cartones para participar el lunes del sorteo del auto que se hace como parte de los festejos en principio, pero esperen la publicación. Esperen la publicación, sí, que hoy a la tarde lo vamos a estar habilitando en el Face. Bien, los temas destacados del diario Nuevo Día. En principio vamos a comentarles que dentro de algunos minutos ya estoy en contacto con ella. Vamos a estar hablando con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Jazmín Machiavelli. Exactamente. La ministra se encuentra en este momento en la cuenca. Está allí, tenemos entendido que estaba en la localidad hoy de Río Turbio. Bien. Está desplegando una agenda de trabajo. Sabemos que hay funcionarios también de otras áreas, como por ejemplo del Ministerio de Salud, también están trabajando allí en la zona. Se conoció una información, un parte de prensa en referencia puntualmente a la labor de regularización también que había ido a hacer la ministra Jazmín Machiavelli de la situación de las cooperativas, así que le queremos consultar puntualmente sobre este tema y que nos informe respecto de otros temas, otras actividades que forman parte de su agenda. Así que en instantes nos ponemos en comunicación con la ministra Jazmín Machiavelli. Bien, impactan las fotos del diario nuevodía.com, las que ilustran la nota de un violento choque y vuelco aquí en Río Gallegos, un incidente vial que ocurrió en la tarde de ayer jueves. Esto fue en la intersección de las calles Antonio Rivero y Lago Viedma. ¿Qué barrio es este? Antonio Rivero y Lago Viedma. 225. Del 225, 499 por allí. 240 decías vos, Brian, no. 225. 225, está bien. Bien, dejó como saldo un auto volcado y al menos una persona derivada al Hospital Regional de Río Gallegos. El diario Nuevo Día conoció que durante la tarde de este jueves, y por causas que son motivo de investigación, un rodado Renault Clio volcó como consecuencia de un fuerte golpe. Esto fue en las calles, como dije, Antonio Rivero y Lago Viedma. En ese lugar colisionaron violentamente el Clio y un Chevrolet Corsa. Según marcaron algunos testigos del suceso, uno de los coches no se dio el paso, provocando el fuerte golpe entre ambos rodados, originando que uno de ellos volcase a raíz del fuerte impacto. La verdad que sí, es impresionante cómo quedó. Parece una cucaracha. Todo para las 4 ruedas para arriba. Impresionante. El Clio con las 4 cubiertas para arriba. Tal cual. A ver qué más dice. Luego del incidente arribaron al lugar policías de la seccional tercera, quienes junto al personal de sanidad del hospital rescataron al conductor del Clio, quien fue derivado al nosocomio local. Bien. Y las fotos que grafican esta nota realmente impactan, ¿no? El auto con las 4 cubiertas para arriba, allí en la calle. Bien, es lo que destaca el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana. Bien, ya vamos a estar llamando en instantes nada más a nuestra primera entrevistada y le decimos a Miguel que se quede tranquilo porque nos preguntaba, como lo hace cada viernes, ¿está el profe? ¿Va a estar el profe? Sí, ya dijimos sí. Claro, hoy es viernes de Marcelo Zepernik. En unos minutos nada más va a estar
con nosotros. Bueno, María Luz, como para ubicarnos y darnos justamente luz a nuestra inquietud, nos decía que ese vuelco donde vos mencionabas, esa colisión, se dio al lado del gimnasio 17 de octubre. Ah, bien. Ahí nomás. Bien. Ah, de la peluquería. Está la bien. peluquería. Sí, exactamente. Bien, otro de los temas del Nuevo Día, Sebastián Puig, que es el decano de la UTN, aquí en Río Gallegos, dijo: las tarifas desmedidas ya llegaron y todavía no empezó el invierno, así es tal cual, ¿eh? La Facultad Regional Santa Cruz de la UTN reclama que de abril a mayo aumentó más del 1200%. Por encima incluso de lo que se había anticipado, porque anticipaban entre 500 y 800, pero en realidad... Acá el caso de la radio, 1600% de aumento. Ayer hablaba, por ejemplo, con la presidenta del club asturiano, el club de tenis asturiano. Sí. Y me comentaba que ellos pasaron de pagar 17.000 pesos, pasaron a pagar 230.000 pesos de gas. Tremendo. Imagínate cómo se hace con la cuota social, con la... ¿Cómo se hace para pagarlo? Claro, ¿no? tremendo. 230.000 pesos. Dificilísimo, claro. Pero bueno, ya te digo, en muchos casos muy por encima de lo que se había anticipado. Claro, era hasta un 800% y sabemos de casos que han superado, bueno, acá en la radio es uno de los casos, un Claro. 1000% también Lo que de pasa- aumento y Lo más. que pasa que, bueno, en sí, no sé cómo se mide el gas, ¿no? Si por metro cúbico o como sea. Sí, em, claro. En sí aumentó el producto propiamente dicho, pero además aumentó el consumo. Que ponerle el producto, el valor de ese metro cúbico haya aumentado entre un 500 y un 800%, ¿no? Ponerle. Pero además consumís mucho más que el bimestre anterior. Sí, bueno, y Por eso es además, que el aumento fue mucho más alto de ese 800% previsto. y además aumentó también lo que uno abona en concepto de gastos fijos. Todo Claro, aumentó, no claro. solamente el valor per se del gas, sino también, bueno, aumentó todo lo que está marcado en la factura, Claro. ¿no? En la boleta. También tenemos que en pagar. Buenos Aires, en Capital Federal, aumentó el subte finalmente, ¿no? El nuevo valor es de 574 pesos el subte, ¿no? La justicia levantó la medida precautelar y ya rige la nueva tarifa. Recordemos que hubo un fallo judicial que había frenado el incremento. Esto fue ayer, hace menos de 24 horas. O antes de ayer. Sin embargo, esa decisión quedó sin efecto y desde hoy viernes el costo del viaje será más alto, 574 pesos, y estaba a 100 y pico, ¿no? Bueno, cambiamos de tema, volvemos a la provincia de Santa Cruz, ya lo habíamos adelantado hace instantes nada más, la comunicación telefónica, porque distintas áreas del gobierno provincial se han desplazado hacia la zona de la cuenca con funcionarios que representan a diversos sectores. Uno de ellos es el Ministerio de Desarrollo Social y es justamente la titular de ese área, la ministra Jazmín Machiavelli, quien se encuentra en la cuenca. Estamos saliendo en vivo y en directo para Río Turbio y 28 de noviembre, así que le agradecemos mucho también a la ministra Jazmín Machiavelli que está en contacto con nosotros. Ministra, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taverne, la saludamos. A ver si la podemos saludar a la ministra. Tengo la sensación que no nos escucha, ¿eh? ¿Sí? O bueno, nosotros no la recibimos a ella. Ya tuvo una comunicación previa Sí. con A ver. Brian, con nuestro operador. Sí, está ahí. Que el tema... Ahí estamos, ministra, ¿nos está escuchando? Buen día. No. No. Está en el teléfono, evidentemente tenemos ahí entre el teléfono y el cable algún tipo de inconveniente porque ya está en contacto con nuestro comandante que está haciendo todo lo posible
para facilitar y permitir la comunicación con la ministra Jazmín Machiavelli, a quien la volvemos a saludar. Ahí estamos. Ahora sí, la Ahí la estamos escuchamos. escuchando. A ver si usted nos escucha a nosotros. No hay Pero no, caso. ella no nos escucha. Claro. Pero qué pena. A ver. Ahí. A ver, No se ministro, escucha. Ahí a ver estamos. si nos puede Ahora, escuchar. ahí los- Gracias. ahora los escucho, me parece que el cable lo estaban poniendo en Sí. algún otro lugar porque Sí. ahora me habían quedado en un mute absoluto, que yo digo, bueno, habrá un momento de silencio previo a hablar. Ahí está, lo No, escuchamos muy bien, gracias al comandante. De hecho, en ese momento estábamos comentándole a nuestros oyentes, bueno, su viaje a Río Turbio, que nos estaba escuchando desde allí de la Cuenca Minera. Tengo entendido que es la tercera vez que visita por distintas razones allí las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre en lo que va de su gestión. Es la tercera vez en este último tiempo. Ujú. En realidad he venido otras veces por otras razones, pero en esto en particular había un par de cuestiones para agilizar, que tenía que ver con el tema cooperativas, que Ujú. creo que es de público conocimiento. Así que he venido en los últimos, creo en el último mes 3 veces, Ujú. personalmente, ¿Y cómo, para poder agilizar todo. ¿Y Claro. cómo ha encontrado en este viaje esa situación puntual, ministra? A ver, hay localidades donde esto se ha podido agilizar más y se ha podido organizar más, y otras en las que cuesta un poco, por algunas cuestiones administrativas, de organización. Ustedes saben, digo esto porque es de público conocimiento, que la mayoría de las cooperativas no funcionaban como cooperativas, funcionaban como un pequeño grupo de gente que le daba empleo a otro, Claro, digamos. sí, sí. Había Con una salarios relación de magros. empleabilidad Ujú. con un salario magro, y donde el cooperativista no sabía qué era lo que estaba pasando con lo suyo. Entonces, al pasar a cooperativas, cosa que al pasar a una cooperativa real, al estar en una cooperativa real, más allá de que además mejoraron estos anticipos de retorno, que serían sus ingresos, también se ordenó la cuestión administrativa. Y esto ha llevado un poco de tiempo la adaptación. Entonces, algunos temas, cuando se atrasan administrativamente, hace que se pasen los días para el pago. Pero, a ver, el mes pasado costó un poco más, ha mejorado, fue unos días antes, y ya aspiramos, que es lo que yo le decía a cada cooperativista, que el mes que viene, si todo está como viene, van a cobrar en tiempo y forma, ¿no? Por esta cuestión de la gestión administrativa. Te doy un ejemplo. En 28 vinimos con un equipo Ujú. porque no se habían podido hacer el monotributo. Ujú. Entonces, es una cuestión autogestiva, ¿ves? Tenés que hacerte una clave fiscal. Claro. Claro, pero si no tenés el monotributo, y no se puede emitir los pagos. Entonces vinimos con un equipo de administración y finanzas, con las notebooks, buscamos el lugar de mejor señal y se les hizo el monotributo. Todas estas cosas, ayer por ejemplo acá en Turbio entrevisté persona por persona, Ajá. y cada una tenía alguna particularidad. Entonces, mira, dentro de las cosas, más allá de todo el laburo que esto representa, algo que yo les expresaba era que obviamente hay cosas que vamos mejorando todo el tiempo, ¿no? En las escuelas, con las cooperativas. Imagino que había problemas crónicos, estructurales, había cosas a las que no se les había dado bolilla durante años. Ujú. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Que estos problemas surjan para nosotros es el trabajo de todos los días. Nosotros, todos los equipos, estamos todo el tiempo trabajando para mejorar, para una mejora constante. Es decir, hoy surge un problema, pero ese problema no va a estar después. Esa es una gran diferencia. No son crónicos, no es que nosotros vamos a mirar para otro lado y vamos a hacer de cuenta que las cosas no pasan. Problemas hay todo el tiempo, más
por un montón de años de desidia en un montón de cuestiones, que ya no vamos a empezar otra vez a hablar de eso. Ujú. Pero claro, viste, tenemos como 8 programas, entonces digo, avancemos. Sí. En este avanzar se encuentran estos escollos, pero nosotros trabajamos todos para resolverlos, todo el tiempo. Ministra, en esta cuestión de regularizar la situación de las cooperativas y que las cooperativas funcionen como tal y no tengan bajo esa figura que se utilice la cooperativa para un negocio de unos pocos, ¿no? Del dueño de la cooperativa. Exacto. Y no son socios, como ¿no? se hacía antes, a un puntero político o a un funcionario, por ejemplo, ponete una cooperativa. Esa era la manera. Y vos sabés esto de la cooperativa D y la cooperativa D, y que además, viste que nunca se referían a los que estaban en la comisión. Claro. En realidad la cooperativa D refería a alguien, bien dijeron funcionarios, punteros, ¿cuál era la estrategia? Hacer la cooperativa, no poner a los socios como asociados. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La comisión nunca iba a ser cambiada porque siempre se autovota. Uh-huh. Claro. Si siempre los asociados somos 6, y sí, siempre los asociados decidimos que la presidenta o el presidente soy yo. Claro, tal cual. Una cosa, pero además la presión bajo la que trabajaba la gente, sí, totalmente. Porque ahora que se empieza a descomprimir, por eso a mí me gusta tanto atender a las personas de a una, ¿viste? Porque en grupo siempre se les pagan cinco políticos atrás, ¿viste? Sí, y los están mirando. Claro. Y ¿sabes? Yo siempre los miro y les digo, si alguno está en riesgo, pestañe, ¿viste? Uh-huh. Porque que dé una señal. Te dé una señal, claro, te miran y no te pueden decir nada. Después, cuando te sentás con la gente solos, te empiezan a contar los años de firmar acá o techo, los años de te vas a quedar sin laburo, andar a laburar acá, laburar allá, el maltrato, por 2 mangos, la verdad que lo que sea, yo sé que a la gente esta transición le ha costado, a veces hay localidades donde voy y por ahí se enojan, están más enojados, menos enojados, algunos han entendido más rápido, pero se ha podido mejorar muchísimo esto, y lo mejor de todo es la transparencia, y que la gente no va a estar bajo presión, bajo ningún punto de vista. Ministra, en esta transición que usted menciona, porque claro, uno también conoce a gente que trabaja en las cooperativas, tal vez en otro laburo uno convive también, tiene compañeros que forman parte de esta labor, pero hasta el día de hoy perciben sueldos de 80.000 pesos y se les está pagando después del 15, después del 20. ¿Cuándo se va a poder regularizar esto? Mira, no creo que haya nadie que esté cobrando. Primero te voy a hacer una sola pequeña corrección, que no son sueldos. Por favor. Porque tenemos que se llaman esto. Yo he aprendido mucho de cooperativismo este último tiempo. Yo también no sabía, yo le decía ingresos, se llaman, son los anticipos de retorno porque el sueldo es una relación de dependencia. Claro. Acá son todos dueños. Claro. Supuestamente. Tendrías que decirme en qué caso, después, ¿no? Fuera de línea, en qué caso puntual. Todos los anticipos de retorno se regularizaron. Están entre los 220.000, 240.000, depende. En otros casos 260 si el monotributo se paga por la cooperativa o lo pagan ellos, que es de 19.500. En todas las cooperativas en las que yo he estado en contacto y tengo relación, han aumentado fuertemente. Estos 80, estos 90, no tengo registro de que alguien siga, pero si hay alguna situación en la que siguen, te digo, por favor, pasame el dato que tengas. Bien. Lo reviso urgentemente. Perfecto. En todas las que hemos hablado y se ha hecho la transición, ha mejorado. ¿Por qué? Porque estos anticipos de retorno bajo
tenían que ver con todas las retenciones que se les hacían, que no tenían mucho sentido. No sé, decir, en montos desmesurados de productos de limpieza, supuestas retenciones de obras sociales, que no tenían, supuestas retenciones para indumentaria que nunca tenían. Claro, cuando vos empezás a contar 30.000, 20.000, 12.000, 15.000, listo, ya está, le sacaste 100 lucas a una persona. Claro. Entonces, parte de que estos anticipos de retorno enseguida pudieron aumentar, tuvo que ver con eso, con dejar de hacer esas retenciones. Claro. Ministra, entiendo que si se están regularizando la situación de las cooperativas es porque se va a mantener este formato, ¿no es cierto? Se van a mantener todas las cooperativas, pero bueno, que funcionen como tal. ¿Esa es la idea? Esa es la idea, que funcionen como tal, que funcionen bien. El gobernador, cuando nosotros empezamos con esta auditoría, y la auditoría nos daba que al principio que eran irregularidades, después todo pasó a la justicia, ¿no? Porque las irregularidades eran muchas y no somos nosotros quienes pueden definir ya la condición de esto. Entonces pasa a la justicia y en ese momento el gobernador Claudio Vial nos pide que se preserve el puesto laboral de cada persona, que nadie perdiera su trabajo. Entonces, en la conservación del puesto laboral y la estabilidad es que hacemos esta transición a otras estructuras que no estaban observadas, algunas que no tenían con toda la libertad, digamos, de decirles, a ver, le dijimos a las personas, esta es la propuesta que podemos hacerles, porque en donde están no pueden seguir siendo proveedores del Estado. Ese es el problema. Pero todo está mejorando, todo se está en estos meses. Ustedes saben, no ha sido fácil regularizar. Creo que han visto en los medios también, en los otros medios y en todos, muchas cosas muy movidas. Hay mucha opereta política, mucho meme también. Claro, y en cada localidad donde hay una cooperativa, en cada una de las localidades, y de esto damos fe y nos consta, porque nos han llegado mensajes de San Julián, por ejemplo, del Chaltén, de distintas localidades de la provincia, donde la situación de las cooperativas influyen directamente, por ejemplo, en la educación, en escuelas que permanecieron cerradas. Y la pregunta es, ¿se va a recorrer cada una de las localidades o regiones de Santa Cruz para constatar presencialmente la situación, o cómo van a desplegar este operativo? Bien. Todas las localidades. Nosotros nos movemos todo el tiempo. Y también hay otra cosa, y es lo que yo te decía. Por un lado, lleno de operetas políticas que ya las conocemos. Por otro lado, y me doy cuenta por esto, digamos, porque cada localidad donde voy empiezan a aparecer diferentes actores o actrices de la vida política que empiezan a hacer determinados acting y cosas que en realidad no suma. Nosotros necesitamos trabajar todos para que esto mejore y para que todo se estabilice y podamos seguir para adelante. Pero además de eso, adentro de las estructuras cooperativas había también punteros, gente que tenía beneficios, gente que era parte de la cooperativa y no le había laburado un día a nadie. ¿Y estas situaciones las han llevado a la justicia? ¿Las han denunciado? Sí, todo está en la justicia. Todo, por eso te digo, porque hay un momento donde una cosa es una irregularidad administrativa, que vos podés decir, uy, no, mira, este mes no imprimí tu anticipo de retorno, o no te lo mandé, o puedo decir, no sé, el balance nos retrasamos, eso es una cosa. Ahora, otra cosa es cuando yo tengo un montón de dinero que no puedo explicar, cuando tengo un montón de personas que figuran dentro de la estructura cooperativa que no están, y que una persona cobra por 3 o las otras cobran, y como te vuelvo a decir, y no le laburaron un día a nadie. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros reorganizamos esto, también hubo gente de adentro de las estructuras cooperativas que se les acabó el queso. Entonces, obviamente, tenés estas personas también
fogoneando, en vez de sumar para que todo funcione bien, para que la cuestión administrativa, no, boicoteando, ¿viste? El papelito que no te lo doy, y si yo sé que esto sale porque tengo que hacer este trámite, no lo hago, porque hubo gente, así como la gran mayoría es gente honesta, laburadora, que le ha puesto el cuerpo a su trabajo, mira, le ha puesto el cuerpo al trabajo pagándole 2 mangos, reteniéndole la plata, teniéndolos como ciudadanos de segunda, sin saber qué es lo que está, con miedo. Así le han puesto el cuerpo al laburo, en las escuelas, colaboran, pero así como están ellos y ellas, están otros que cuando se acabó el kiosco, están enojadísimos, a todo nivel, los grandes, los medios, y boicotean, pero eso no nos va a frenar. Estamos en el territorio todo el tiempo. Ministra, así que venimos en primera persona. Sí. ¿Cómo sigue su agenda allí en la cuenca? Ahora tengo que juntarme con los diputados, después tengo que juntarme con las cooperadoras. Viste, cada 2 por 3 se me cruza, cooperativas, de los colegios, que también querían hablar con algunas personas. Después ya tengo el compromiso absoluto de venir para garantizar, porque la cuenca fue el sector que más se tardó para poder resolver esto de los pagos. Entonces me comprometí a venir en persona de nuevo a fin de mes a garantizar que esta cuestión administrativa esté, que se presente. Bueno, de acá vuelvo a Río Gallegos, porque como les decía, tengo algunas cuestiones que resolver prontamente. De todos modos lo están haciendo los equipos, pero bueno, ha estado, no sé si, creo que están al tanto, ¿no?, de las últimas novedades que han salido por parte del municipio y por parte de algunos que tienen cierta amistosidad. Estaba tratando de buscar la palabra. Y muchas cosas muy histriónicas, entonces hay cosas a resolver. ¿Usted se refiere a las declaraciones que hizo la concejal Daniela D'Amico? Si bien no forma parte de la municipalidad o de la gestión, sí es concejal en Río Gallegos. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y se refirió en términos muy duros hacia usted. ¿Qué dijo? Y falta de empatía, y que dijo que se estaban vendiendo insumos o mercadería del Ministerio de Desarrollo Social. En Comercios de Río Gallegos. Dijo, claro. Y ella tuvo vino hace unos días a mi despacho. Sí. Me era complicado entender a dónde iba, digamos, con toda su gran elocuencia, ¿viste? Porque era en un volumen muy alto, de hecho estaban los otros concejales ahí. Imaginen que en el medio de su discurso usaba frases como hay 5 personas de testigo, ¿no? A vos te falla la cabeza. Esto decía la concejala, claro, en el ministerio, en el ministerio que usted encabeza. Claro, cuando vino a comentarme, digamos, algo porque yo le pido que hable un poco más bajo, y un poco más lento, porque me costaba seguirla en esto de una sobreinformación y una intensidad y un lugar porque las frases me recordaban, por eso te decía lo de los memes, viste que salieron memes, videos. Yo en un momento solicito, por favor, al municipal de Río Gallegos que se hagan cargo de los féretros de las personas que fallecen en Río Gallegos y no tienen seguro social. Solicito que pongan en funcionamiento el área de género, porque no tienen área de emergencia, porque sigue dando respuesta siempre en la provincia, porque ellos no se hacen cargo del acompañamiento de las mujeres y diversidades. Solicito esto,
y atrás de eso salen, ¿viste? Porque la respuesta termina siendo memes y videitos. Y vos estás diciendo, che, municipalidad, se hace cargo en los municipios que tienen mucho menos ingresos de lo que tienen que hacer y les corresponde. Entonces, atrás de esto, y viene con un discurso muy parecido ella, ¿no? Desde los mismos lugares. Yo le hablo, le comento, estábamos en un intercambio, ¿no? de esto, por ejemplo, de la basura de Madres a la Lucha, bueno, que es de público conocimiento, ¿no? Digo, cosas en las que tienen que empezar tenemos que empezar todos a agilizar, y en esto, y les solicito que, por favor, hablo un poco más despacio y más para poder entender a dónde iba, porque además viste que están las fake news, te sacan un video, una foto de algo y enseguida lo viralizan y la posverdad, ¿no? Y parece que fuera verdad. Entonces yo le digo, mira, ¿de qué me estás hablando? Decime quién, cómo, cuándo, dónde, así podemos abrir una investigación, ir en persona a ver, y no le gustó. En esto levantó la voz a un volumen y, como te digo, con frases, si no te da, te falla la cabeza. Una cosa muy, muy intensa, y después veo estas cosas en el Consejo Deliberante. Pero ¿cuál yo era el reclamo, que, ministra? No me termina de quedar en claro. ¿Por qué la había yo no que lo ver a entendí. usted? Yo no lo entendí. No lo entendí. ¿Por qué? Porque yo le dije, le digo a ella, mirá, porque le solicito, le digo, tenés pruebas de esto, tenés un circuito de lo que nosotros, que no sea una foto que subió Juan Pío de un face trucho, ¿entendés? Claro. No, tenés, y le solicito y le digo, mirá, si vos sabés denunciarla, ¿sabés por qué? Porque a mí me das una herramienta. Nosotros, lo que no funcione, lo que esté fuera de la ley, lo que no corresponda, se va a sancionar como corresponde. Si le digo, mirá, imagínate que somos 1.600 personas de desarrollo social, dispersas en toda la provincia. Digo, esto, a ver, todo lo que esté fuera, y le disgustó, no sé realmente qué es lo que ella esperaba o qué es lo que ella quería a través de esto que comentaba. Sí, después empezó a calificarme de manera denigrante, y sí, yo le dije, están ahí los concejales, le dije, ser mujer no te habilita a ser violenta. Digo, porque si fueras un hombre, alguien te estaría haciendo una denuncia. En realidad, el hecho de que, porque esto también es una verdad que hay que decir, que seamos una mujer no nos habilita a gritar e insultar a alguien. Y eso no se exime de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser personas respetuosas, no tenemos por qué gritarle a nadie. Aunque bueno, a veces se vive de otra manera, ¿no? Porque veces... en realidad sí. A ver, yo sanciono fuertemente todo el tiempo la violencia por razones de género. Vivo para luchar contra esto. Ahora, no le voy a habilitar a ninguna mujer que por el hecho de ser mujer sienta que puede acercarse de manera intimidatoria, gritar, insultar, subestimar, usar determinadas palabras. Digo esta frase porque me resultó muy fuerte escuchar que alguien me diga, ¿qué te pasa? A vos te falla la cabeza. Sí. Me parece que tengo 53 años, todo el mundo merece respeto, ¿no? Pero tengo 53 años, y he pasado 50.000 cosas en la vida, tengo que escuchar que alguien, además, ¿por qué? ¿En función de qué? Esto vino como reclamo a que la concejal supuestamente se había enterado de las supuestas ventas de mercadería. ¿Sería por supuestas, eso? Era claro, arrancó por ahí y después empezó a decir cosas que salieron en estos videitos que hizo la gente de Grasso. No sé si vieron el videito de Oscar Jiménez donde dice, pon una fotito mía, después hicieron una vaca con una carita mía,
Yo digo, realmente uno quiere avanzar con una gestión articulando con los municipios y se toman el trabajo de hacer videitos, memes y cositas. Bueno, el discurso era muy parecido. Ajá. Era muy Recordemos parecido. que D'Amico es concejal radical, no es de Cambia Santa Cruz. Es concejal radical. Porque me llamó la atención que repitiera ese discurso. Lo cual digo, bueno, vaya a saber uno cómo está funcionando esto. Y después, de todo modo, también está el tema, pusieron varias cuestiones. La Casa de Congreso, donde nosotros queremos avanzar con el Centro de Formación para Jóvenes. Hace mucha falta capacitar para la inserción laboral. Tenemos un área de juventud que está trabajando y que queremos ponerla en primer plano, ¿no? Por el serio problema que tenemos con los jóvenes. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión de un comodato que venía, que en un momento eso había sido solicitado para un dispositivo de protección, después lo hicieron. En este momento nosotros necesitamos esa casa para poder desarrollar todos los proyectos de juventud. El municipio tiene también sus edificios, sus espacios, sus presupuestos, sus construcciones, pero viste que tienen esta cosa de encapricharse. Yo no voy a pagar los cajones, lo vas a pagar vos, yo no voy a hacer área de género, lo vas a hacer vos, y ahora no te voy a devolver el edificio. Así es, en esa actitud no sé. Y ahora seguro que por esto que estoy diciendo, mañana salen 82 memes y 50 videitos, y quizás salen diciendo hasta cosas de mi vida personal. La verdad que nosotros tenemos que avanzar, gestionar y que esta provincia mejore. Bien. Y lo van a entender todos. Sí. Ministra, la última. Yo también me pongo así como... Entendemos la situación. El tema es que no se puede centralizar, digamos, en las idas y vueltas y las diferencias que puede haber y que es muy válido que sucedan, pero que a un cruce entre memes y cuestiones por de esa naturaleza, de ese estilo, que en definitiva no resuelven ningún problema. Claro, pero ustedes vieron el perfil de nuestro gobernador, que es nuestro dirigente, la tranquilidad, y que vive para trabajar, y que llega a la casa de gobierno antes que todos, y laburamos todos. Hasta algunos de nosotros piensan que estamos puestos en griterío, videitos, estamos todos laburando. Y dentro de ese trabajo que están desarrollando y dentro de esas prioridades, y no quiero dejar de preguntarles por la emergencia energética declarada aquí en la provincia de Santa Cruz, ¿cómo se está actuando en este sentido a partir de la declaración en la sesión de diputados hace un par de semanas atrás? Probablemente usted como ministra o el ministerio tiene herramientas para contener a las familias en este contexto de 800, 1.500% de aumento de gas. ¿Tiene esas herramientas? Sí. Sabemos que hay un programa puntualmente. Hay un programa. Sí. El escenario nacional nos está poniendo en un lugar muy complejo, ya lo sabemos todos, ¿no? Estamos todas las provincias bancando y viendo cómo vamos acomodando la realidad de cada una. El programa que existía acá y existe en Santa Cruz, que es el Vale Santa Cruz, es para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y criticidad y que obviamente no llegan para pagar sus servicios. Cuando nosotros ingresamos hemos tenido que reformularlo. ¿Por qué? Porque el 30%, que es el primer porcentaje, vos tenés 30, 50 y 90. 50 pasa por desarrollo, con una reseña. Aprovecho esto para que la gente también lo conozca, quienes no lo conocen. El 90 es un informe social, con un trabajador social. Claro. El 30 era autogestionado. Cada uno se cargaba en una computadora. ¿Qué pasó? Que vos tenías, por ejemplo, un complejo de cabañas en un lugar turístico con el Vale Santa Cruz. Sí. Va con el 30% de descuento de sus servicios. Un complejo de cabañas, de varias cabañas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahora, en este nuevo, que la gente que está sigue con el Vale Santa Cruz, tiene su descuento. Ahora, los nuevos que se incorporen, el 30% también va a tener que tener una revisión de desarrollo social.
¿Por qué? Porque esas son políticas destinadas a determinada población que lo necesita, Claro. no es universal. Claro. Para que a mí resulta que me conviene cargarme porque me puedo guardar unos pesos, porque hay gente que está mal, muy mal, y hay otra gente que está bien y que gana bastante plata y no necesita un acompañamiento de desarrollo social. Y esta sumatoria de políticas públicas mal dadas, como fue en su momento la gente que no renovó de la tarjeta social, que cuando ingresamos y pedimos que renovaran, que dijimos que íbamos a auditar, no renovaron sus papeles. Cuando empezamos a corroborar los datos de cada uno, y había gente que ganaba 700, 800 mil pesos y tenía tarjeta social. Entonces, y claro, a ver, pero los recursos son limitados. Sí. El límite es uno. Si yo mal utilizo los recursos de desarrollo social cuando necesito utilizarlos, no los tengo. Esta es, entonces, las personas van a ser acompañadas en la crisis energética. Ahora vienen 16, además sumado, 16 equipos de alimentos, están llegando ya esta semana que viene, son 60.000 módulos como complemento alimentario, además de la tarjeta social, que se van a incorporar ahora las nuevas personas que necesiten tenerlo, además del plan invernal que se lanza a partir del 27 de mayo, que es la fecha que se lanza el de vialidad. Es junio, julio y agosto. Acompañamiento para la recarga de garrafas, leña, carbón, frazadas, caloventores. Acompañamos a la gente con calefactores o cocinas, en esto de, viste, a veces el gas le pasa por la puerta y no pueden hacer la instalación porque no tienen los artefactos que les piden para conectar. Claro. Pero hace 2 años que a esa persona se le da leña, se le da las garrafas, y era un calefactor y una cocina la respuesta. Claro, no era tanto. Pero, claro, ¿entendés? Pero vos venís, bueno, nosotros estamos con todo eso, de todo esto se dispone. Vamos a ir a todas las localidades, todos los equipos. El gobernador el mandato es que estemos en el territorio. Bien. Y que no es solo Río Gallegos. Yo soy de Pico Truncado. Entonces entiendo muy bien. He estado viviendo cuando era subse acá y después volví para allá. Entiendo muy bien lo que es la sensación de que las cosas solo pasan en la capital, y el resto, viste, queda como en la periferia. No, esto no, por eso estamos todo el tiempo en las localidades. Ministra, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado en esta mañana. Vamos a convocarla en unos días nada más, si es que su agenda lo permite, así podemos seguir hablando de otras cuestiones que son muchas. Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes y a la audiencia la posibilidad de poder comentar todo lo que estamos haciendo. Gracias. Hasta luego. La ministra Jazmín Machiavelli pasaba por la otra gestión. Está en la localidad de Río Turbio, labor en la cuenca en estos últimos días. Luego va a venir su retorno a Río Gallegos y estas declaraciones que le preguntábamos, ella en realidad lo trajo a la palestra antes de nuestra consulta. Durísimas declaraciones de la concejal Daniela D'Amico de la Unión Cívica Radical en la sesión de ayer del Consejo Deliberante. Así está, haciendo referencia a que se estaban vendiendo mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en distintos comercios de Río Gallegos. Básicamente eso. Sí, bueno, además a la persona de la ministra Jazmín Machiavelli, ¿no? En ella, sí, puntualizando en ella, habló en términos realmente muy duros. Yo vi 2 videos de la concejal D'Amico ayer en el Consejo Deliberante, videos cortitos, ¿no? Donde estaba indignada respecto de la ministra, le acusaba de falta de empatía, que era una mujer soberbia. Bueno, dijo varias cosas. Y bueno, ahí también lo que nos decía la ministra. Antes de esto hubo un episodio. Exacto. En el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Un episodio bastante grave. Esto de levantar la voz y acusarla de
¿Cómo fue lo que dijo? Que no te entra en la cabeza. Bueno, gravísimo, gravísimo. Que no va a quedar ahí, lamentablemente. Y que se mezcla también, se interpone con la relación entre provincia y municipio, que no es la mejor, ¿no? Que hay algunos pases de factura y cuestiones que debe hacerse cargo, según la ministra, la propia municipalidad, pero la municipalidad entiende que no. Y en el medio, Daniela D'Amico, con estas durísimas declaraciones. Bueno, ahora nosotros tenemos otro tema, pero seguramente nuestros compañeros de Arriba el Día van a estar reflejando lo que dijo más en profundidad Daniela D'Amico. Nosotros ahora vamos a saludar a nuestro artista invitado, pero ya no es exclusivo. Pero está con nosotros Marcelo Zepernik. ¿Estás? ¿No estás? Ay, ¿estás? Marcelito, ¿estás ahí? A ver, ese cable. Marcelito. Directamente desde Josefina, Marcelo Zepernik nos debería estar escuchando. Ahora vamos a resetear el híbrido telefónico, cambiamos los cables, aguántenos un segundito, y ahora probamos de vuelta. Marcelo, directamente desde Josefina, zona Calafate, ¿ahora nos escuchás? Hola, buen día, ahora sí, se había cortado. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué contás? Acá, muy bien, disfrutando de otro amanecer a pleno sol. Ah, bueno, ¿estuvieron unos días, sin exagerar, días primaverales por allí, por la zona? Sí, anormal para la época, pero llegamos a tener 15, 16 grados de máxima. ¿Esta semana? La tardecita. Sin viento, nada, espectacular. Mirá qué lindo, qué lindo. Qué bueno escucharte, Marcelo, y acá ya están nuestros oyentes y seguidores esperándote, ávidos de escuchar y para compartir esta nueva historia que, como ya lo ha adelantado Pichón y lo ha colocado Juli en nuestro streaming, tiene título y se llama La virtud del ahorro. Los estaba escuchando, me gustó una definición tuya, Karina, que en los tiempos que corren ya no es una virtud sino un privilegio, coincido con eso, pero me pareció interesante porque me gustaría hablar no solamente del ahorro personal, sino del ahorro de los estados, de los gobiernos. Arranco con algunas historias personales. Cuando yo iba a la escuela primaria, recordemos que la provincia de Santa Cruz no existía como tal, era un territorio nacional, por lo tanto la educación, la salud, la seguridad, todo era independiente de nación. Y yo tuve mi escuela primaria durante el gobierno del presidente Perón, y se había implementado un sistema para promover el sentido del ahorro en los alumnos de la escuela primaria. Así que a los de los cursos superiores, yo tendría 9, 10 años aproximadamente, como parte de ese programa de fomento del ahorro, se nos dio una libreta de ahorro. Para los oyentes más jóvenes acostumbrados a la cibernética, era todo manual. La libreta tenía unos espacios vacíos, había que ir al correo, el correo donde actualmente está, ahí en ex Roca y San Martín, y comprar una estampilla. Entonces el empleado pegaba la estampilla, le ponía un 0 y actualizaba el saldo. También imagínense que los valores de aquel momento de nuestra moneda, que eran muy superiores, a veces depositábamos 50 centavos, 2 pesos, 3 pesos y era buena plata. Yo recuerdo con mucho cariño a mi abuelo Francisco Visich, que me regalaba unos pesitos, íbamos al correo, comprábamos la estampilla, el empleado la pegaba en la libreta de ahorro y firmaba con un sello,
y actualizaba con prolija caligrafía el saldo. Eso duró un par de años y desapareció. Lo que quería compartir como anécdota, que hará unos 10 años, ordenando papeles, encontré esa vieja libreta. No me acuerdo realmente el saldo. Después, cuando nos quemaron la casa, eso se quemó también. Claro. Y entonces se me dio por ir al correo a preguntar cuánto era mi saldo con los intereses después de 40, 50 años. Claro. Y no les cuento la cara del empleado. Se fue para adentro y al rato volvió y me dijo que subiera al primer piso a hablar con el jefe. Las explicaciones del jefe fueron muy graciosas. En realidad, andás a ver qué se hizo con esos ahorros. ¿Qué habrá pasado con eso? Me pareció interesante la política de fomentar el ahorro en los niños en aquella época. Y muchos años después, yo tenía 30 años, el Perón había muerto en la presidencia, era la presidenta María Estela Martínez de Perón, y aquí los servicios de agua y de energía eléctrica las prestaba una empresa nacional que se llamaba Agua y Energía, cuyo certificado de función firmó años más tarde el presidente Menem. Hoy en día es Servicios Públicos Social Estado. Y yo hablo del año 75, yo tenía 30 años y era jefe comercial de Agua y Energía. Y el gremio al que pertenecíamos era Luz y Fuerza. Luz y Fuerza años antes había firmado una paritaria interesante y cobrábamos la que se llama BAE, B larga AE, que era bonificación anual por eficiencia. En realidad no se controlaba mucho la eficiencia, sino que era una especie de otro aguinaldo. Que una mañana que voy a trabajar, se había revolucionado Agua y Energía porque ese día pagaban la BAE. Esa BAE equivalía a ponerle a 2 aguinaldos, o sea, 2 sueldos. Así que era buena platita. Imagínense el gobierno agonizante de María Estela Martínez de Perón con una inflación galopante. No sé si le suena a alguno de los oyentes eso de inflación galopante. Y ¿qué pasa en ese momento? Que uno empieza a desconfiar de nuestro viejo y querido peso. La empresa de Agua Energía estaba en la ex Roca. Imagínense el correo, después había un multirrubro y al lado del edificio de Agua y Energía. Y se corrió la bola, dice, che, compremos dólares. En el multirrubro de al lado venden dólares. El dueño de ese negocio era el papá de alguien que con los años fue un excelente intendente en Río Gallegos. Entonces, la reacción del rebaño, todos compran dólares, yo también. Claro. Yo tenía, como les cuento, 30 años y en mi vida había visto un dólar, ni había tenido un dólar en las manos, ni se me hubiera ocurrido. Así que fuimos todos al multirrubro de al lado a comprar dólares. Yo volví muy orgulloso a mi casa. Le digo, Ana, mirá, compré dólares. Nos llevó una larga deliberación donde escondíamos los dólares. Y resulta que la alegría de los dólares, del ahorro en dólares, se transformó en preocupación porque una semana después se corrió la bola de que estaba inundado Gallego de dólares falsos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y realmente para preparar esta columna hablé con Ana y no logramos recordar en qué los invertimos. Lo que sí sé que eran buenos los dólares no pasó nada. Bueno. ¿Y por qué se me ocurrió eso? Porque acá tenemos DirecTV y viendo por Canal 26 un interesante artículo sobre Noruega, se me ocurrió que podemos hablar del ahorro de los países. Noruega históricamente fue el pariente pobre de sus países vecinos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia.
un poco despreciados porque lleno de pastores y pescadores ahí escondidos en los montes escandinavos. Hoy en día es un modelo de socialdemocracia y es uno de los estados de bienestar y seguridad social mejor calificados del mundo, donde está entre los 3 países de más esperanza de vida y de mejor nivel de vida, y está reputado el gobierno como el más igualitario y el menos corrupto. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos parientes pobres terminaron así? Hoy en día, por ejemplo, no le dieron la espalda al campo, tienen 60.000 granjas donde trabajan 700.000 personas y producen anualmente, el año pasado, 60 billones con B larga, ¿no? 60 billones de dólares. El 40% de esos pequeños granjeros tienen 20 hectáreas. No hay latifundistas, tipos como el compañero Lázaro. Solo el 5% tienen más de 50 hectáreas. El gobierno subsidia a las pequeñas granjas que tienen 20 animales o menos. Y me acordé porque ustedes entrevistaban a vuestra entrevistada anterior que hablaba de las cooperativas. Es decir, la cooperativa más grande, que se llama Lleno, que se trata de una cooperativa para mejorar la raza ovina noruega, tiene 23.000 miembros. Pero lo que quería contar es que el 19 de julio de 1966 ocurrió algo que cambió la historia de Noruega. Los noruegos empezaron a perforar un pozo de petróleo en el Mar del Norte. 3 años después, recién empezó a producir y se transformó en el primer productor de petróleo y gas de Europa. Entonces, ¿qué pasó con el gobierno? ¿Qué pasó con el gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento? Dijeron, che, escúchame, el petróleo es un recurso no renovable, es un recurso finito, en algún momento se va a acabar, claro. En algún momento va a ser reemplazado por otro tipo de energía y nosotros vamos a volver a ser los parientes pobres. Entonces no hay que gastarse todo. Y crearon un organismo que yo no me animo a decirlo en inglés porque si no me voy a parecer a Cafierito y no quiero que se rían los oyentes. Very difficult. Sí, así que lo digo en castellano, se llama Fondo Global de Pensiones del Gobierno Noruego. Bien. Eso lo crearon en 1990, o sea, hace 34 años, por una ley del Parlamento noruego. Entonces, el primer depósito, todo el dinero producido por petróleo y el gas va a ese organismo que, como digo, se llama Fondo Global de Pensiones del Gobierno Noruego. Dijeron, acá hay que ahorrar a futuro porque si no, después vamos a volver a ser los parientes pobres, como decía recién. Entonces, ¿qué hicieron con los ingresos? En vez de gastárselos, invirtieron en acciones de renta fija, en bienes raíces, en infraestructura de energías renovables. Ahora es uno de los fondos más grandes del mundo. El 1,5% de todas las acciones que cotizan en bolsa pertenecen a este fondo. Tienen participación en 9.000 empresas de las más grandes del mundo. Poseen cientos de edificios en algunas de las principales ciudades del mundo por los que cobran alquileres y reciben un flujo constante de intereses y préstamos a países y empresas. Es decir, que hoy en día ese fondo les está produciendo más utilidades que la exportación del petróleo y gas, principalmente a Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y demás. El gobierno por ley solo puede gastar una pequeña parte, menos del 20% del presupuesto. Entonces, cuando hay superávit, ponen al fondo. En los momentos de déficit, como por ejemplo la pandemia, retiran del fondo. Ese fondo de petróleo lo administra el Banco Central de Noruega, que se llama el Norges Bank. Fíjense qué diferencia, nosotros queremos eliminar el Banco Central, ellos cerrar, ellos quieren, ellos lo tienen.
Y esto muy interesante, hay un consejo de ética, no sé si es una palabra desconocida para algunos compatriotas en el diccionario. El Consejo de Ética recomienda a la Junta Ejecutiva del Norges Bank cuáles van a ser las inversiones. Y otra cosa que me pareció apasionante, todos los ciudadanos acceden a los balances del fondo para saber en qué se invirtieron, qué entró, qué salió. Es decir, cualquier ciudadano noruego que esté interesado entra a una computadora y se entera de los movimientos de ese fondo. Yo quisiera cerrar esta columna haciendo una invitación a los oyentes. A ver. Los invito a que los próximos 15 minutos llamen al teléfono de Nuevo Día o se comuniquen con el programa de ustedes y le cuenten cuándo leyeron la rendición de los 600 millones de dólares que por regalías mal liquidadas cobró el gobierno de Néstor Kirchner, en qué los invirtieron y cuál fue el destino final de esos fondos. Esa es la diferencia entre un país que ahorra y otro país que no ahorra. Eso es todo por hoy. Brillante, Marcelo. Mirá, aplausos es poco para esto. Fue una clase, digamos, una clase de historia, de actualidad. No, fantástico, fantástico. Marcelo, un gusto, como siempre, escucharte. No sé si van a dar abasto los teléfonos para que la gente pueda responder esto, ¿no? ¿En qué han gastado y bueno, y la rendición de cuentas que todavía muchos seguimos esperando? Gracias, Marcelo. Bueno, mi mejor deseo es que la radio pueda seguir funcionando a pesar de la gripe de Brian. Ahí está, ahí lo tenemos al comandante. Hay una foto que ayer tuvimos, que la queríamos compartir con vos y con nuestros oyentes seguidores. Hoy estamos cortos de tiempo, pero tal vez el lunes la vamos a compartir, donde se ve a León, que es el hijo... ¿Es a León o a Gaspar? A Gaspar. Le mandamos un beso a León. A Gaspar, que es el hijo menor de Fer Tornú, nuestro compañero, y de Maca, que se ha declarado el fan número 1 de El Dulce de Calafate de Josefina. Mira vos, sí. Bueno, en nombre de mi mujer, que es la emprendedora de eso, agradezco la propaganda gratis. Ahí lo estamos viendo en este momento, gracias a Juli, estamos viendo la foto de Gaspar, que es la mejor publicidad, lo estamos viendo para los que están siguiendo el streaming, Gaspar que está disfrutando y su cara así lo refleja porque está lleno de dulce de Calafate y de Josefina. Así que un beso enorme para ustedes, feliz fin de semana y gracias, Marcelo. Y la pregunta es cómo se sacan las manchas del dulce de Calafate de la remera de Gaspar. Abrazo, Marcelo, gracias. Chau, chau. Bueno, Marcelo Ceperni, con su columna de los viernes, lo hemos elegido a él para cerrar la semana, ¿no? De la mejor manera. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo sin pase hoy porque Marcelo ha tenido nuestros últimos minutos, así que antes de decirles chau, le decimos muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Claro, gracias Andina Hermanos SRL por acompañarnos siempre, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Reiteramos que este fin de semana va a estar recorriendo el Toto Sandín, Juan Antonio Sandín, en la categoría TC de pista pickup, desde el Mouras de La Plata. Así que lo vamos a estar siguiendo ahí con su Toyota Hilux, que arriba dice Perito Moreno.
Fácil de reconocer a la camioneta. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar llama al 2966-530706. Recordá que el hostel, como es temporada baja, cerró sus puertas hasta el 1 de septiembre, pero si hay algún contingente, alguna delegación, algún grupo grande, se abre y se los atiende. En todo caso, si querés contar con este servicio, llama al 2966-746219. A propósito de Calafate, un abrazo grande a un amigo que nos estaba escuchando desde allí, José Sandoval, gran amigo, hombre de campo, nos estaba escuchando y nos mandaba un mensajito hace algunos minutos. Abrazo. Loterías Palabra de Acción Social festeja los 22 años del Telebingo santacruceño, el juego de la familia, y lo hace con un sorteo de un auto Renault Sandero 0 kilómetro y un pozo acumulado de 9.250.000 pesos. El valor del cartón es de 6.000 pesos. El sorteo se va a realizar este lunes 20 de mayo y los interesados en participar del juego pueden acercarse a las agencias oficiales pertenecientes a Lotería de Santa Cruz y adquirir su cupón. El Telebingo santacruceño cumple 22 años y lo festejamos a lo grande. Con un cartón de 6.000 pesos te ganás un auto 0 kilómetro. Sí, un Renault Sandero 0 kilómetro. El sorteo se realizará el lunes 20 de mayo. Corre a la agencia de tu barrio o busca a tu vendedor amigo y sé parte del festejo del juego de la familia. Telebingo santacruceño, 22 años ininterrumpidos en el aire de la provincia de Santa Cruz. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Y nosotros tenemos 3 cartoncitos para sortear de este Telebingo especial que tiene 4 rondas y como premio principal tiene un Renault Sandero 0 kilómetros. Decirte que en cada una de las rondas tiene un premio adicional al casillero número 41 de 1.000.000 de pesos, y el pozo acumulado, que estaba en más de 9 millones, lo acabo de decir, 9 millones y algo, también está en juego, al casillero número 40, Así es. el pozo acumulado. Y nosotros tenemos para sortear 3 cartones, así que estén atentos, 3 cartones que lo vamos a estar difundiendo y promoviendo este sorteo, canalizando a través de la fanpage de nuestro programa. Así que ahí vamos a habilitar para que puedan inscribirse básicamente, y el lunes hacemos el sorteo de estos 3 cartones. El acumulado del Telebingo, que también está en juego en el especial, 9.250.000 pesos. Así que reiteramos, hoy en horas de la tarde, tardecita, vamos a habilitar ya esa publicación para que puedan inscribirse de toda la provincia, de todo el país y de todo el mundo. Gracias. Para que puedan participar de este sorteo. 3 Telebingos tenemos para sortear: el cartón 1566, el 1483 y el 1921, quienes gentilmente la gente de loterías nos lo hace dar caro para poder sortearlo con nuestra estimada audiencia. Muy bien, ahí estamos. El lunes, Dios mediante, lo sorteamos, y a partir de hoy a la tarde ya van a poder participar a través de la fanpage de La Otra Gestión. Antes de irnos, porque ya es momento de arriba al día, quiero compartir 2 mensajes nada más que resumen, porque no quiero que piensen que no los queremos leer. Uno nos dice: buenos días, la señora ministra habla de problemas y ella igual fue parte del problema. Años siendo funcionaria de Alicia Kirchner, hoy le agarró amnesia. Un abrazo grande, nos dicen, no nos dejó su nombre, pero alguien que se comunicó al 51 60 51. Y otro mensaje para equilibrar, ¿no? Para uno de cada lado, digamos. Flor dice: la concejal Daniela D'Amico también sabe que venden carnet de conducir
Y ahí, ¿por qué no dice nada? y ahí, ¿por qué no dice nada? Tal cual, se pregunta, ¿no? Ujú. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué es...? Porque es un área del municipio. Es un área del municipio, tal cual, ¿eh? Claro, ¿por qué denuncia algo y cuestiones municipales internas del municipio no? Se queda callada la boca. Exacto. Bueno, como para reflejar la controversia también de opinión de nuestros oyentes. Bueno, gracias a Avi y gracias especiales le doy a mi hijo Jerónimo que vino a visitarnos tempranito, hasta ahí con el comandante. Así que un besito enorme, Jerito. Me dio una gran sorpresa esta mañana. Gracias, Brian, por ponernos al aire todos los días. ¿Eh? Vino a pedirte plata. ¿Sí? Vino a pedirte la tarjeta. Qué raro que no, pero lo hace por Mercado Pago. Vino a decirte que le llenes el tanque. Bueno, gracias, Brian, gracias, Jero, por venir. Juli, gracias por tu laburo de todos los días. Nica, no tuvimos espacio hoy, pero te deseamos un buen programa a vos y a Fernando, que ya se va a sumar y le van a dar continuidad a la programación de la radio con Arriba el Día. Gracias, Cari, seguimos tus transmisiones en el Face. Gracias a toda la provincia por elegirnos para informarse diariamente en la otra gestión. Buen fin de semana para todos, el lunes volvemos. Gracias, chau, chau, chau. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define.